Jóvenes estudiantes de grado 11 de la institución educativa Antonia Santos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy continuamos desarrollando la guía número 3 y vamos a estudiar, en este caso, la representación gráfica de funciones. Una primera forma son los llamados diagramas sagitales. Los diagramas sagitales son llamados también diagramas de flechas. La palabra sagita significa flecha. En ellos se representan el dominio y el rango, y las flechas indican la forma en que se relacionan los elementos de los conjuntos. Como por ejemplo en la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos un conjunto X. El conjunto lo representamos con óvalos, ¿ya? Un conjunto X y un conjunto Y. Vamos a relacionarlo mediante una función f. Vamos a suponer que el conjunto X tiene los elementos 1, 2, 3, 4. Y el conjunto Y tiene como elementos, digamos, 0, 4, 8, 12. Entonces, si del 1 señalamos una flecha hacia el 0, nos está indicando que el 1 tiene como imagen el 0. O sea, se relacionan en esa forma. El 2 con el 4. El 3 con el 8. Y el 4 con el 4. Ya sabemos que este conjunto recibe el nombre de dominio o conjunto de partida. Dominio o conjunto de partida. Y el conjunto Y es el codominio o conjunto de llegada. En el conjunto de llegada están las imágenes de dicha función. Como aquí los elementos que están relacionados son el 0, el 4 y el 8, entonces estos 4 elementos que vemos aquí constituyen el rango. O sea que el rango es el conjunto de imágenes de la función. En los diagramas sagitales podemos determinar si cierta relación es o no una función, como lo vemos en los siguientes ejemplos. Bien, veamos los siguientes ejemplos. En este primer ejemplo, entonces tenemos un diagrama sagital de una relación F. Observemos que el conjunto A tiene como elemento X, Y, Z. Y el conjunto B tiene como elemento 1, 2, 3. La imagen de X es 1, la imagen de Y es 2, la imagen de Z es 3. Entonces vemos que cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene su imagen en el conjunto de llegada y tiene solo una. Entonces este ejemplo constituye una función. Este es función, en el que el dominio es el conjunto X, Y, Z, el conjunto A formado por X, Y, Z, y el codominio es el conjunto B formado por 1, 2, 3, y el rango son el conjunto de imagen. Este es el rango. O sea que en este caso el rango es igual al codominio. Veamos este otro ejemplo. Aquí una relación G de un conjunto C en un conjunto D. El conjunto C tiene como elemento A, B y C. El conjunto D es 5, 6, 7. Las imágenes
de A tenemos que A tiene como imagen 5 y A tiene como imagen 6. B tiene como imagen 6 y C tiene como imagen 7. Nos damos cuenta que esto no cumple el concepto de función porque recordemos que una función es cuando cada elemento del dominio tiene una y solo una imagen en el codominio. Entonces, esto no es función, es simplemente una relación. No tenemos función ahí. En este tercer ejemplo, una relación H. La imagen de A es el cuadrado, la imagen de B también es el cuadrado, la imagen de C es la estrella. Cada uno de los elementos del dominio tiene una imagen única en el conjunto de llegada. Entonces, esta es función también. Esta es una función. Y tenemos que el codominio está constituido por el cuadrado y la estrella. Entonces, este es el rango. Perdón, el rango está constituido por el cuadrado y la estrella. Entonces, aquí vemos claramente que el rango es un subconjunto del conjunto de llegada o codominio. Veamos más ejemplos. Observemos este diagrama sagital acá. Vemos que el 1 tiene como imagen M, el 2 tiene como imagen N, el 4 tiene como imagen P. Aquí vemos que hay un elemento que en este caso es el 3, que no tiene imágenes acá, en el conjunto de llegada. Entonces, decimos que esta no es función. No es función. Porque recordemos que el concepto de función dice que todos los elementos del dominio tienen una única imagen en el conjunto de llegada o codominio. Entonces simplemente es una relación. Entonces una relación. No es función. Recuerden que toda función es una relación, pero no toda relación es función. En este otro ejemplo, una relación J, veamos si es función. T tiene como imagen 2, Q tiene como imagen 2, todos tienen como imagen el número 2. ¿Es función? Sí, sí es función porque todos y cada uno de estos elementos del conjunto de partida o dominio tienen una sola imagen en el conjunto de llegada. Aquí el rango es el número 2. Simplemente es un subconjunto del codominio. Entonces esta sí es función. Más adelante vamos a ver que este tipo de funciones reciben el nombre de funciones constantes. Y por último, este otro ejemplo, una relación K. Observemos que el 3 tiene como imagen 2, el 6 tiene como imagen 2, hasta ahí vamos bien. 9 tiene imagen 6, 12 tiene imagen 4 y 12 tiene imagen 8. Como el 12 tiene dos imágenes en el conjunto de llegada, entonces esta relación K no es función. Simplemente es una relación. Muy bien. Muy bien, muchachos. Otra forma en la que podemos representar la función es mediante tablas y su correspondiente gráfica, en las cuales se escriben en columnas los valores de cada elemento del dominio y los correspondientes en el rango. Así tendremos parejas ordenadas que se pueden representar en un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí tenemos la función f de r en r, o sea, de los reales en los reales, definida como f de x igual a 6x más 5. Recuerden que f de x es igual a y.
¿ya? Variable independiente, variable dependiente. Entonces, por ejemplo, si x es igual a 0, vamos a poner aquí el valor de 0. Entonces, de acuerdo con la regla de asociación, f de x o y, f de x o y será igual a 6x, es decir, 6 por 0 más 5. Entonces esto me queda 6 por 0, 0, más 5, 5. Y entonces es el valor correspondiente acá en el rango. Entonces vamos colocando ahí 5. Si x es igual a 1, entonces f, aquí tendría que escribir f de 0, perdón. F de 1 aquí, entonces será igual a 6 por 1 más 5. Es decir, 6 por 1 es 6, más 5, 11. Entonces aquí vamos colocando, cuando x es 1, y es igual a 11. Si x es igual a menos 1, vamos a colocarlo enseguida acá, menos 1, entonces tendremos f de menos 1 igual a 6 por menos 1 más 5. Es decir, 6 por menos 1 da menos 6 más 5 igual a menos 1. Entonces acá vamos colocando y ahí se va formando nuestra tabla. Si x es igual, vamos a darle otro valor para completar la tabla. Si x es igual a menos 2, entonces tendremos f de menos 2 igual a 6 por menos 2 más 5. Es decir, menos 12 más 5 igual a menos 7. Entonces cuando x menos 2 es menos 7, y es menos 7. Bueno, ya teniendo la tabla, nuestra tabla, entonces ubicamos estos puntos porque son parejas ordenadas que representan puntos acá en el plano y las vamos ubicando en dicho plano. Entonces, cuando x es 0, y es 5. Entonces, para 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Ese es el punto 0, 5. 1, 11. Entonces, 1 para x, 11 para y. Acá. Menos 1 para x, menos 1 para y. Es decir, aquí. Punto menos 1, 1. Menos 2, menos 7. Aquí. Entonces, como se pueden dar cuenta, esos puntos están alineados, entonces con una regla los unimos de manera continua, así. Aquí le colocamos una flechita que indica que continúan hacia arriba y otra flechita acá abajo que nos indica que continúa hacia abajo. Más adelante vamos a estudiar este tipo de funciones que reciben el nombre de funciones lineales. Bien, muchachos, veamos este otro ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado más 1. Vamos a darle los valores que ya tenemos acá. Entonces, si x es 0, si x es igual a 0, entonces nos queda que f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 1. Es decir, 0 más 1 igual a 1. Entonces, colocamos aquí 1. Si x es 1, entonces nos quedará f de 1 igual a 1 al cuadrado más 1. Es decir, 1 más 1, 2. Entonces tenemos acá 2. Si x es igual a 2,
Si x es 2, entonces tenemos f de 2 igual a 2 al cuadrado. Fíjense la definición de la función más 1. Es decir, 4 más 1, 5. Tenemos aquí 5. Si x es 3, entonces f de 3 será igual a 3 al cuadrado más 1. Es decir, 9 más 1, 10. Entonces tenemos aquí 10. Borremos que el tablero es un poco pequeño. Ahora vamos con valores negativos. Si x es igual a menos 1, entonces tenemos que f de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más 1. Fíjense que lo encierro entre paréntesis cuando el valor es negativo, porque para que este 2 afecte tanto al signo como al número. Igual, porque cosas diferentes sería menos 1 al cuadrado, es diferente. No se vayan a confundir con eso. Entonces nos quedará aquí menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, 1, más 1, 2. Entonces aquí 2. Si x igual a menos 2, entonces f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 1 igual a 4, porque menos 2 por menos 2 da 4, más 1, 5. Y si x es igual a menos 3, entonces nos queda f de menos 3 igual a menos 3 al cuadrado más 1, es decir, 9 más 1, 10. 10. Ya tenemos nuestra tabla, ahora grafiquemos. Bien muchachos, ya teniendo nuestra tabla, entonces nos toca ubicar los puntos en el plano cartesiano. Acá tenemos un plano cartesiano y entonces aquí sería el punto 0, 1, 0 para x, 1 para y, entonces el punto de allí. El punto 1, 2, 1, 2 para x, 1, 2 aquí. Vamos a ubicar el punto 2 aquí. El punto 2, 5, 2 para x, 5 para y, aquí. 3, 10, 3, 10. Si le damos un valor de 4, entonces sería 17, entonces ya se sabe de nuestro tablero, el tablero está muy pequeño. Pero sí se puede. Menos 1, cuando x menos 1, y es 2, menos 1, y 2. Aquí. Cuando es menos 2, 5. Aquí. Cuando es menos 3, 10. Acá. Observen que se ve que es una parábola. Ese tipo de gráfica recibe el nombre de parábola. Entonces, con una curva suave, podemos unir los puntos en esta forma. Aproximadamente. Y le damos una línea, una flechita ahí que indica que continúa. Y aquí con una línea suave. Lógico que ustedes allá en sus casas sentaditos, con todos los instrumentos de geometría pueden realizarla mejor. Entonces nuestra gráfica queda así. Aquí en una gráfica podemos determinar tanto el dominio como el rango de la función. Como le podemos dar todos los valores tanto a la derecha del 0 como a la izquierda del 0, entonces el dominio son todos los reales. Dominio de f igual a todos los reales. Y como vemos que la gráfica empieza en 1 hacia arriba, entonces el rango de f es igual a ese intervalo de 1 hasta más infinito. Entonces lo escribimos en forma de intervalo así. 1, más infinito. ¿Listo?
Bien, muchachos, entonces espero haber contribuido eficazmente para que ustedes vayan elaborando su actividad de la guía número 3. Que tengan muy buenos días.